Desde hace tiempo, los escritores han intentado captar la atención del autor que lee o escucha con los audiolibros sus obras. Para conseguir esto, recurren a dos métodos básicos y principales: crear una historia atractiva que despierte el interés del público lector y utilizar el lenguaje de un modo especial, que sea atrayente y consiga que el lector quiera seguir leyendo su obra. Por esta razón, los escritores utilizan diversos trucos para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector. Estos son llamados recursos estilísticos. Aparte de llamar la atención sobre la forma del mensaje, también son importantes para el contenido. Suelen expresar o destacar algo del significado y se dividen en tres categorías. 1. Recursos fonéticos. Mediante estos recursos, el autor pretende resaltar el contenido de su mensaje, valiéndose de los sonidos de la lengua. Dentro de estos recursos fonéticos se encuentran los siguientes. Aliteración. Consiste en repetir uno o varios fonemas con la intención de expresar una idea o producir efectos sensoriales. Por ejemplo, como vemos que un río mansamente, por donde no haya estorbo sin sonido, sigue su natural curso seguido, tal que aún apenas se siente. Como pueden ver, aquí el poeta repite la S para producir un efecto de silencio y resaltar la tranquilidad del río. 2. Onomatopeya. Es una variante de la aliteración que consiste en imitar los ruidos que existen en la naturaleza, o el eco ronco del ejemplo trueno que en las hondas cavernas retumbó. La repetición de la R parece imitar el ruido del trueno, retumbando en las paredes de la cueva. 3. Paronomasia. Es la proximidad de las palabras que tienen sonidos parecidos pero significados distintos. Veamos un ejemplo. En mi aposento otras veces una guitarra tomo, que como barbero templo y como bárbaro toco. El autor pretende producir un fuerte contraste entre barbero y bárbaro, que tienen sonidos parecidos pero significados diferentes. 4. Similicadencia. Consiste en colocar de forma próxima palabras que poseen sonidos semejantes. Oro, lloro e imploro cuando estoy solo y rememoro. 5. Palindromía. Consiste en construir frases de manera que se lean igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Un ejemplo aquí: dábale el arroz a la zorra el abad. ¿Cómo se lo leen de derecha a izquierda? Dábale el arroz a la zorra el abad. Los recursos semánticos. Estos se basan en la relación que existe entre el significado y el significado de las palabras. La comparación. Consiste en relacionar dos palabras cuyos significados tienen algún parecido. Comparar una idea con otra más conocida, más clara o más expresiva. Por ejemplo, el ciprés es como un surtidor de agua. Metáfora. Es el recurso que consiste en identificar una palabra con otra, sustituir una idea por otra más expresiva. Si a una comparación le quitamos el enlace comparativo, por ejemplo, como, la convertimos en metáfora. Ejemplo aquí: el ciprés es un surtidor de agua, los suspiros se escapan de su boca de fresa, fresa igual a roja y dulce. A veces no aparece el término real de la metáfora, entonces utilizamos una metáfora pura. La dulce boca que a gustar convida, un humor entre perlas destilado. Perlas es una metáfora que equivale a los dientes. Alegoría. Es una metáfora continuada a lo largo de un poema. Por ejemplo, veamos este. En una alforja al hombro llevo los vicios, los ajenos delante, detrás los míos. Esto hacen todos, así ven los ajenos, mas no los propios. En el ejemplo se explica a través de metáforas la distinta valoración que hacemos de los defectos, dependiendo que sean propios o ajenos. Metonimia. Consiste en designar algo con otro nombre, basándose en la relación de sus significados. Aquí un ejemplo. Me bebí 3 vasos. Tengo un Goya en la pared. Nombramos el elemento en lugar del contenido o al autor en lugar de su obra. Antítesis. Consiste en relacionar dos palabras que se oponen entre sí. Fue sueño ayer, mañana será tierra. Poco antes nada y poco después humo. Fue, será, sueño, tierra, ayer, mañana, poco, antes, poco después. Mediante palabras que se oponen se pretende llamar la atención. Personificación o prosopopeya. Consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados o irracionales.
Con mi llorar las piedras se enternecen, su natural dureza y la quebrantan. Los árboles parece que se inclinan, las aves que se escuchan cuando cantan. Con diferente voz se condolecen y a mi morir cantando me adivinan. El poeta da cualidades humanas a las piedras, los árboles y las aves. Apóstrofe consiste en dirigir exclamaciones o preguntas a seres animados o inanimados, como este ejemplo: olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre las sábanas de espuma, llevadme con vosotras. Hipérbole es una exageración desmesurada de las cualidades o acciones. Veamos este ejemplo: daban miedo los collares de tanto que se estrecharon. Recursos morfosintácticos se producen al añadir, suprimir o repetir palabras o alterar el orden de las palabras en la oración. Dentro de estos tenemos algunos. La enumeración. Este recurso que consiste en acumular sustantivos para describir algo. Aquí hay un ejemplo. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la finura, la lealtad. Fama, honor y vida son caudal de pobres soldados. En este ejemplo se describen las cualidades de un soldado mediante la acumulación de sustantivos. Y como sabemos, dentro de la narración está el diálogo, una conversación o un intercambio de palabras entre dos o más personas, y para que no haya un diálogo deben estar presentes estos elementos. El emisor es quien emite el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje es la información que se transmite del emisor al receptor. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje que va del emisor al receptor, ya sea celular, email, videollamada, carta, entre otros. El código es la forma que se transmite el mensaje que va del emisor al receptor. Puede ser escrito, hablado, en el idioma que se está usando. El diálogo es un proceso muy dinámico, donde constantemente el emisor y receptor cambian de papeles, como también lo pudiese ser el código y en el canal. Lo único que siempre se mantendrá constante es el mensaje.